Hello, teacher Juan Morales. This is Sergio Muñoz, a student from Statistics Inferential for this semester, August to December. Just let me introduce. Uh, the subject is Estadística Inferencial 1. The teacher is Juan Morales, Unit 1, Tarea First. Present Muñoz Pérez Sergio Damián and Tijuana, Baja California, and this homework was performed since August 4th. What we are going to see in this homework, just let me switch to the chapters. As you can see here is Instituto Tecnológico de Tijuana. A signature or subject is Estadística Inferencial 1. Career Industrial Engineer in my case, and this instruction was elaborated for the teacher Juan Morales. Says just to make a video with the subjects shown below, highlighted in yellow. We have to solve all the exercise and the video. We need to a detailed explication about the interpretation of the results. Some of these subjects is gonna be to explain in English. Just let me try. As you know, the English is my secondary language. Just another instruction is I elaborate one video. This recommendation is if you don't share in the public, the teacher can see, and the evaluation is gonna be sure. I'm sorry. We need to blow up the file on the platform of the ITT Tecnológico of Tijuana in a PDF format with the link. Then another recommendation. This video represents 100% of my degree. Just recommendation: do not fail. Just chapter 1, introduction of the statistics, page 1 and 42 page. Here, teacher, just let me switch to Spanish and let's. Ok, como decía profesor, estamos aquí ya en lo que es la teoría de la estadística inferencial. Son unas definiciones introductorias. Yo creo que usted no quiera que nos profundicemos tanto en las definiciones, sino solamente en los ejercicios. Voy a hacer algo, pues en resumen, ¿no? Introducción a la estadística con un pensamiento estadístico, son definiciones introductorias. Para hacer unas definiciones introductorias, nosotros debemos de tener datos, estadística, una población, un censo y algunos requisitos básicos para un pensamiento estadístico. Veamos los primeros. Los primeros son los datos. ¿Y qué son los datos? Son el conjunto de información recolectada. Puede ser mediciones, géneros, respuestas y encuestas. ¿Qué es la estadística? Es una ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. ¿Qué es una población? Población es un conjunto completo de todos los elementos, como puntuaciones, personas, mediciones, que se someten a un estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población, de la población muestra, que es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Los principios básicos del pensamiento estadístico, pues, es el contexto de los datos, las fuentes de los datos, un método de muestreo, conclusiones, por supuesto, e implicaciones prácticas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que implica la estadística como un análisis de datos. Por ejemplo, en esta tabla 1.1 tenemos unos datos que se utilizan para análisis. Por ejemplo, en el dato de las X tenemos el 1, 2, 3, 4, tenemos 5 muestras que son 56, 67, 57, 60, 64. En el eje de las Y tenemos 53, 66, 58, 61 y 68. El contexto de los datos.
como se presentan en la tabla 1, carecen de contexto. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ninguna referencia que nos haga a qué son las X. Pueden ser manzanas, peras, no tenemos un dato, ¿no? Y aquí nos da una explicación, dice, los datos de la tabla 1 se tomaron de un conjunto de datos del apéndice del libro de estadística del Mario F. Triola y representan los pesos en kilogramos de estudiantes en la Universidad de Rutgers, en New Jersey. Aquí ya nos están diciendo que aquí ya nos están dando unos datos referenciados. Aquí nos están diciendo que representan los valores de la X, los eh, pesos en kilogramos de unos estudiantes de la Universidad de Rutgers en el mes de septiembre. Y los valores de la Y son los pesos correspondientes registrados en abril del siguiente semestre. Ya sabemos qué son estos datos. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, el primer estudiante sabemos que pesó 56 kilogramos en septiembre, 56 en septiembre y 53 en abril. Esos pesos están incluidos en un estudio escrito en el artículo Change in Body Weight in Fat Mass of Men and Women in the First Years of College. A study of freshmen. Freshman 15. Oh. The Hoffman Polycaster Quigley Journal of American College Health of 50, volumen 55, número 1. El título del artículo nos indica el objetivo del estudio a determinar si los estudiantes universitarios realmente aumentan 15 libras de peso durante el primer año de estudios, de acuerdo con la leyenda Freshman 15. Ok. Y luego tenemos una fuente de datos. Dice, es necesario considerar la fuente de datos y tomar en cuenta si esa fuente es objetiva o si existe alguna razón para pensar que está sesgada. Las mediciones de la tabla 1 fueron realizadas por investigadores respetables del Departamento de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Rutgers. Los investigadores no tienen razones para distorsionar o modificar los resultados con la finalidad de apoyar alguna postura de beneficio personal. No ganan ni pierden si alteran los resultados. ¿Por qué? Porque no recibieron un pago. Es como aquí en la fuente de datos están remarcando que es como si fuera no como si fuera, sino los datos que estás viendo arriba son confiables, ¿sí? Entonces, y luego dice, ¿qué hicieron esos investigadores? ¿Qué método de muestra utilizaron para darle, es lo que vamos a ver, dice. Al reunir datos muestrales para un estudio, el método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Los pesos de la tabla 1.1 provienen de la muestra más grande de pesos incluidas en el conjunto de datos del apéndice 3 en el conjunto de datos 3 del apéndice B en el libro de Triola. Los investigadores obtuvieron los datos sujetos que participaron como voluntarios en una evaluación de salud realizada en septiembre. Durante su primer año, los 217 estudiantes que participaron en la evaluación de septiembre fueron invitados para un estudio de seguimiento en primavera. Solamente aceptaron 67 la invitación para ser pesados de nuevo durante las últimas 2 semanas de abril. Se trata de una muestra de respuesta voluntaria. Los investigadores reportaron que la muestra obtenida no fue aleatoria y podría haber un sesgo de autoselección. Los autores profundizaron en el potencial de sesgo al haber una lista específica. Por ejemplo, es posible que solo aquellos estudiantes que se sintieron suficientemente cómodos con su peso aceptaran someterse a medición en ambas ocasiones. Y nos da unas conclusiones. Dice, a partir de un análisis estadístico es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas sin conocimiento de estadística y de su terminología de la tabla 1.1. Incluye los pesos de antes y después de 5 sujetos tomados del conjunto de datos 3 del apéndice B.
en el libro de Triola. El análisis de tales pesos llevó a las conclusiones reportadas en el artículo Change in Body Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Years of College, a Study of the Freshman 15, de Hoffman, Policastro, Quick Lee, Journal of American College Health, volumen 55, número 1. Al analizar los datos de la tabla 1.1, los investigadores concluyeron que los estudiantes aumentan de peso durante el primer año de sus estudios universitarios. Sin embargo, también recomendaron que en el pequeño grupo no aleatorio estudiado el incremento de peso fue menor de 15 libras y que esta cantidad no era universal. Concluyeron que la leyenda Freshman sobre el aumento de peso es un mito. Es un mito. Unas implicaciones prácticas, además de plantear conclusiones claras a partir de un análisis estadístico, también se debe identificar cualquier implicación práctica de los resultados en sus análisis de los datos recolectados por el estudio Freshman 15. Los investigadores señalan, aquí básicamente nos quieren decir que hay un estudio de estadística en donde presentan datos y hacen una afirmación que es la Freshman 15 y nos dice que todos deben de adelgazar o de perder peso, pero lo cual no es es decir que al entrar a la universidad el primer año van a subir de peso y pues eso no es un mito, ¿no? ¿Por qué? Porque estadísticamente y en base a los datos, en base al muestreo, se determinó que estadísticamente eso es un mito, ¿no? Es una afirmación, mito, ¿no? ¿Qué implicaciones prácticas tiene? Además de plantear conclusiones claras a partir del análisis estadístico, también se debe identificar cualquier implicación práctica de los resultados, es lo que yo decía, ¿no? En sus análisis, los datos recolectados para el estudio de Freshman 15, los investigadores señalan algunas implicaciones prácticas de sus resultados. Ellos afirmaron quizás sea más importante que los estudiantes reconozcan que los cambios aparentemente mínimos e incluso inofensivos en los hábitos alimenticios y de ejercicio podrían producir grandes cambios en el peso y en el contenido de grasa corporal durante un periodo de largo. Los estudiantes que inician durante el primer año de la universidad deben reconocer que las rutinas de alimentación y de ejercicio radicalmente diferentes y puede tener consecuencias claras en la salud. No es lo mismo, o sea, hay estudiantes, es claro, ¿no? Vamos a dar un ejemplo vano que puede tener también una muestra estadística. En el primer semestre hay unos estudiantes que se dedican a estudiar al 100% y hay otros estudiantes que combinan lo que es el deporte con con el estudio. Muchos se becan deportivo, entonces el hábito alimenticio es diferente a uno que lleva una vida sedentaria. Es algo que nos hace la estadística, ¿no? No sé si sea yo creo que es un buen ejemplo, no sé si sea algo que quiera que el profesor, pero veámoslo. Y luego tenemos unos ejemplos del pensamiento estadístico, ¿no? Dice, utilizar el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, C, posible y probable. Aquí estamos viendo el primer enunciado, dice, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Esto es posible, pero muy improbable. En un partido por arriba de los 200 puntos en el fútbol hoy en día es muy complicado, pero puede resultarse, ¿no? Es muy raro, sería muy raro, o sea, puede ser posible, pero es muy improbable, ¿no?
Luego tenemos en la pregunta número 2, no es pregunta, perdón, en el enunciado número 2, mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Aquí yo me hubiera ido, es posible pero muy improbable, pero es imposible. O sea, hoy en día no hay ningún carro que pueda correr a 205 millas. ¿De qué estás hablando? Estaríamos hablando de un Fórmula 1. Entonces, no hay espacio para 205 millas. Es imposible, es imposible. Eh, Luego, en el número 3, mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todo estaban en verde. Esto definitivamente es posible y es probable, ¿no? Es obvio. Luego dice, el Día de Acción de Gracias en el año 2020 caerá en lunes. Eso es imposible. Todos saben. Necesitaría haber un cambio de cultura y en la forma de vivir de Estados Unidos para que esto fuera posible y probable o posible y definitivamente el número 4 es imposible. Eh, Luego tenemos la Suprema Corte, todos los magistrados tienen la misma fecha de cumpleaños. Es imposible, posible pero muy improbable. Es posible y probable. Aquí me fui por la C, posible y probable, porque puede ser un requisito en donde nos digan que para ser magistrado en la Suprema Corte de Justicia, al momento de elaborar el requerimiento de trabajo, puede decir que todos usted debe de nacer, digamos, en agosto 11 del 1969. Es un requisito, entonces, ¿es posible? Sí. ¿Es probable? También. Aunque aquí ya me estaría cambiando, porque puede ser posible, pero muy improbable. Bueno, ya lo marqué aquí. Bueno. Bueno, vamos al número 6. Dice, cuando los 25 estudiantes de estadística encienden su calculadora, DACMED modelo TI-medio 84 Plus, todas funcionan adecuadamente. Es imposible, posible pero muy improbable. Definitivamente esto es posible y muy probable. Luego tenemos un dato, el número 7 dice, Steve Wynn lanzó un par de dados y obtuvo un total de 14 puntos. Esto definitivamente es imposible. Un par de dados pues son 2 y la puntuación máxima que tiene un dado es de 6. Cayendo 6 más 6 nos da 12, entonces definitivamente para 14 es imposible. Número 8 tenemos una máquina tragamonedas. Wayne Newton obtuvo el premio mayor en la máquina tragamonedas en 10 intentos consecutivos. En 10 intentos consecutivos. Eso es posible y probable. Esto es posible y probable. Bueno, continuamos. Aquí ya resolví los ejercicios. Estos ejercicios están resueltos. Y nos vamos a tipo de datos. Continuando, tenemos introducción a la estadística, el subtema tipos de datos y luego tenemos parámetro. Parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Ejemplo, hay exactamente 100 senadores en el noveno, creo que es vigésimo céntimo, se me fue la numeración, en el 90 Congreso de Estados Unidos y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55% es un parámetro porque está basada en la población de los 100 senadores. ¿Qué dice? La definición nos dice parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Por ejemplo, tenemos 100 senadores en donde el 55%
de la población son republicanos. Por eso es un parámetro. Luego tenemos estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Vamos a repetirlo. Estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Ejemplo, en 1936, Literary Digest encuestó a 2.3 millones de adultos estadounidenses y el 57% dijo que votaría por Alf Landon para la presidencia. La cifra del 57% es un estadístico, ya que se basa en una muestra y no en la población completa de todos los adultos. Es decir, nuestra muestra es 2.3 millones y el 57% dijo que votaría por Alf. Entonces concluimos que es estadístico. Luego tenemos otra definición. Los datos cuantitativos o numéricos, dice, consisten en números que representan conteos o mediciones. Ejemplo, los datos cuantitativos son las edades en años de los participantes en encuestas. Vamos a dar un ejemplo. En una encuesta para la presidencia, las edades de los participantes son de 60, 80, 90, 40, 50 años. Eso es un dato cuantitativo, ¿no? Porque estamos dando edades. Luego tenemos datos categóricos o cualitativos de atributo. Consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Ejemplo de datos categóricos: la afiliación a partidos políticos, demócrata, republicano, independiente, otro de los participantes en encuestas. Ese es un dato categórico. Luego tenemos otro dato categórico, dice los números 24, 28, 17, 54 y 31 se observan en las playeras del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Estos números son sustitutos de los nombres, no cuentan ni miden nada, por lo que los datos son categóricos. ¿Sí? Los datos cuantitativos se escriben con mayor detalle, distinguiendo entre los datos discretos y continuos. Tenemos ejemplos y definiciones. Vamos con las definiciones. Dice, los datos descritos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse. Es decir, el número de valores posibles, 0, 1, 2, etc. Ejemplo, el número de huevos que ponen las gallinas, por supuesto que es un dato discreto porque representa un conteo. Luego tenemos la definición de los datos continuos numéricos. Dice, resultan de un número finito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos o interrupciones o saltos. Vamos a dar, el ejemplo es las cantidades de leche que producen las vacas son datos continuos, porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Durante un año una vaca produce una cantidad de leche que puede resultar cualquier número entre 0 y 7,000 litros. Es posible obtener 5,678. Es posible obtener entre 5,678 y 1,234 litros porque la vaca no está restringida a cantidades discretas de 0, 1, 2 hasta 7,000 litros. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición: la nominal, la nominal ordinal, de intervalo y de razón. Vamos a ver cuáles son las de valor nominal. Nos dice, la nominal se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no pueden acomodar un esquema de orden del más bajo al más alto.
Otra vez, dice, se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no pueden acomodarse en un esquema de orden como del más bajo al más alto. Ejemplos: sí, no, indeciso. Respuestas de sí, no e indeciso en una encuesta como en el problema del capítulo. Partido político. La afiliación política de los participantes en una encuesta, demócrata, republicano, independiente o no. Esos son valores de medición nominal. Ahora nos vamos con los datos que están en un nivel de medición ordinal. Cuando puede acomodarse en algún orden aunque diferencia, dice, cuando pueden acomodarse en algún orden, aunque las diferencias entre los valores de los datos obtenidas por medio de una resta puede calcularse o carecen de significado. Ejemplo 1. Las calificaciones de un curso. Un profesor universitario asigna calificaciones de A, B, C, D o F. Esas calificaciones se pueden ordenar, aunque no es posible determinar diferencia entre ellas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que A es mayor que B. Ahí hay un orden. Pero no podemos restar de B a A, de manera que ahí no es posible calcular una diferencia. Luego, tenemos el nivel de medición de intervalo. Se parece al nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos cualquiera tiene un significado. Sin embargo, los datos en ese nivel no tienen ningún punto de partida de cero y naturales inherentes. Entonces, donde la cantidad que está presente corresponde a nada. ¿Sí? Ejemplo, los años. Los años 1492 y 1776, el tiempo no inició en el año cero, por lo que el año cero es arbitrario y no constituye un punto de partida cero naturales que represente la ausencia de tiempo. ¿Sí? Luego, tenemos el nivel de medición de razón similar a un nivel de intervalo, pero con la propiedad adicional de que sí tiene un punto de partida cero naturales, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente para valores en ese nivel, tanto en las diferencias como las razones tienen significado. Vamos al ejemplo. Dice, tenemos las distancias. Las distancias en kilómetros recorridos por automóviles, 0 kilómetros representa ninguna distancia y 400 kilómetros es el doble de 200 kilómetros. Otra vez, tenemos distancias. Las distancias en kilómetros recorridas por automóviles, 0 kilómetros representa 0, es un punto muerto. Y 400 kilómetros es el doble de 200. ¿Ok? Luego tenemos precios. Los precios de unos libros de texto universitarios, donde 0 representa un ningún costo. Y un libro de 100 cuesta el doble que un libro de 50. ¿Sí? Luego, vamos a unos ejercicios que nos dice tipos de datos, 16, 17, los resultados. Tenemos en los ejercicios 5 a 12, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. Bueno, vamos a decirle, en una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de $19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Esto, claro, por supuesto, es un parámetro. Luego, tenemos en el ejercicio 13, dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York,
hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Fury Push Button de Michael Luo, New York Times. Esto es un dato discreto. ¿Sí? Luego, continuando con la tarea y nos vamos a pensamiento crítico. Y en pensamiento crítico tenemos una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada. Es aquella que los propios sujetos deciden incorporarse. Ejemplos: encuestas por internet, donde los sujetos deciden si responden o no responden. Ok, pensamiento crítico. Una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada es aquella que los propios sujetos deciden incorporarse. Un ejemplo es una encuesta por internet donde los sujetos deciden si responden o no. Luego, encuestas por correo, donde los sujetos deciden si responden sí o no. Encuestas telefónicas, donde anuncios televisivos, de radio o de periódicos piden al lector que llame voluntariamente a un número especial para registrar su opinión. Luego, tenemos las desventajas de una muestra de respuesta voluntaria. Pues claro, por supuesto que hay una desventaja. Con este tipo de muestras de respuesta voluntaria solo se logran unas conclusiones válidas sobre ese grupo de gente específico que decidió participar. Una práctica común consiste en afirmar o extraer conclusiones incorrectas acerca de una población más grande. Luego tenemos aquí, desde un punto de vista estadístico, una muestra de este tipo es defectuosa y no debe usarse para hacer afirmaciones generales sobre una población más grande. Luego, continuando, correlación y causalidad. Otra forma de malinterpretar los datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir que una de ellas causa o afecta directamente a la otra variable. Como mencionamos, es posible que parezca que dos variables como el tabaquismo y la frecuencia del pulso estén relacionados. Es una relación que se denomina correlación, sin embargo, incluso descubrimos que el número de cigarrillos se relaciona con la frecuencia del pulso. No se puede concluir que una variable causa a la otra. En este caso no podemos decir que el tabaquismo afecta la frecuencia del pulso, que esté relacionado, porque hay personas que son aprensivas a varias situaciones, ¿no? Entonces, es más, una persona puede ser con frecuencia débil su pulso y no fuma, y otra puede tener alto frecuencia del pulso, esta frecuencia y no fuma. ¿Me explico? O sea, no hay una correlación. Son eventos totalmente diferentes y ajenos. En algunas ocasiones puede ser, ¿no? Bueno, tenemos resultados reportados. Cuando se recaban datos de personas, es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a los sujetos que se reporten los resultados. Si se pregunta a la gente cuál es su peso, es muy probable que proporcione su peso deseado y no su peso real. Dice, resultados reportados. Cuando se recaban datos de personas, es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a los sujetos que se reporten los resultados. Si preguntamos a la gente cuál es su peso, es muy probable que proporcione su peso deseado y no su peso real. Si usted realmente desea obtener datos de peso exactos, es mejor utilizar una báscula y pesar a los individuos, pues claro, y ya vas tomando ahí nota de las personas como ejercicio estadístico, ¿no? Luego tenemos resultados reportados. Un ejemplo, conducta de votación. Cuando se entrevistó a 1.002 posibles votantes, el 70% de ellos dijeron haber votado en una reciente elección presidencial. Con base en datos del ICR Research Group,
Sin embargo, los registros de votación indican que solo el 61% de los posibles votantes realmente votaron. Afirmaciones que se dan cuando haces una muestra, es diferente la realidad a lo que se pretende, ¿no? Muestras pequeñas, ay, ¿por qué me salió doble? Pero bueno, luego tenemos, las conclusiones no se deben basar en muestras demasiado pequeñas. Ejemplo, la organización Children's Defense Fund publicó Children Out of School in America, donde se informó que de los estudiantes de secundaria suspendidos en una región, el 67% fueron suspendidos al menos 3 veces. Pero esta cifra está basada en una muestra de tan solo 3 estudiantes. Los informes en los medios de comunicación no mencionaron que el tamaño de la muestra era muy pequeño. Pues claro, no es una escuela, digamos, en una secundaria, pues hay más de 3 alumnos, ¿no? Puede ver que 3 hayan sido suspendidos, pero ¿de cuántos? Y luego tenemos porcentajes. En algunos estudios se citan porcentajes confusos o pocos claros. Recordemos que el 100% de alguna cantidad se refiere a la totalidad, que por lo general no está justificado hacer referencia a porcentajes mayores que el 100%. Y aquí tenemos un porcentaje erróneo al referirse a la pérdida de equipaje. Continental Airlines publicó anuncios que afirmaban que se trataba de un rubro que mejoraron un 100% durante los 6 meses últimos. En un editorial que criticaba ese dato estadístico, el New York Times hizo la interpretación correcta, que la cifra de mejora en un 100% significa que ya no pierde el equipaje, un logro del que todavía no puede decirse que sea un plus para viajar por Continental Airlines. Luego tenemos preguntas que inducen respuestas. Hay encuestas que te inducen son tendenciosas. Son tendenciosas. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Preguntas que inducen a respuestas o con tendencia. Si las preguntas encuestas no se redactan de forma cuidadosa, los resultados de un estudio pueden ser engañosos. Es posible que las preguntas de esa encuesta estén cargadas o redactadas intencionalmente para obtener la respuesta deseada. Es un ejemplo. Efecto de la redacción de una pregunta. Observe las tasas reales de las respuestas afirmativas para las diferentes formas de redacción de una pregunta. El 97% sí. ¿Debería el presidente utilizar el poder de veto para eliminar los desperdicios? 57% sí. ¿Debería el presidente utilizar su poder de veto o no? Orden de las preguntas. En ocasiones las preguntas de una encuesta se sesgan de manera no intencional debido a factores como el orden de los reactivos a que se someten a consideración. Ejemplo, efecto del orden de las preguntas. Examine estas preguntas de una encuesta aplicada en Alemania. ¿Cree usted que el tránsito vehicular contribuye a la contaminación del aire o menos que la industria? ¿Cree usted que la industria contribuye a la contaminación del aire más o menos que el tránsito vehicular? Vamos a repetirlo. Orden de las preguntas. En ocasiones las preguntas de una encuesta se sesgan de manera no intencional debido a factores como el orden de los reactivos que se someten a consideración. Ejemplo, efecto del orden de las preguntas. Examinemos estas preguntas de una encuesta aplicada en Alemania. 1. ¿Cree usted
que el tránsito vehicular contribuye a la contaminación del aire más o menos que la industria. Y pregunta 2. ¿Cree que la industria contribuye a la contaminación del aire más o menos que el tránsito vehicular? Cuando se mencionó primero el tránsito, el 45% culpó a este factor, al tránsito vehicular, y el 27% a la industria. Pero cuando se volteó, cuando se hizo a la inversa, cuando se cuestionó, cuando la industria se mencionó primero, el 24% culpó al tránsito y el 57% culpó a la industria. Falta de respuesta. Existe una falta de respuesta cuando alguien rehúsa contestar una pregunta de una encuesta o cuando la persona no está disponible. Cuando se planean preguntas de encuesta a los individuos se niegan firmemente a responder. Las tasas negativas han crecido en los últimos años, en parte debido a que muchos vendedores persistentes de los sistemas de telemarketing tratan de vender bienes o servicios. Luego tenemos datos faltantes, en ocasiones los resultados se ven afectados por datos faltantes. A veces faltan datos, bueno, luego seguimos, estudio para beneficio propio, en ocasiones los estudios reciben el patrocinio de grupos con intereses específicos y esto es muy común, por ejemplo, en los políticos, en los partidos políticos, en las grupos de quien contrata es como mejor me voy, ¿no? Y luego tenemos números precisos. En la actualidad hay 103.215.027 hogares en Estados Unidos. Puesto que esta cifra es muy precisa, mucha gente considera erróneamente que también es exacta. En este caso es una estimación y sería mejor decir que el número de hogares es aproximadamente de 103 millones. Bueno, luego tenemos distorsiones deliberadas. Dice en el libro Tainted Truth, Cynthia Crossan cita un ejemplo de la revista Corporate Travel, la cual publicó resultados que mostraban que las compañías de renta de automóviles, Avis fue la ganadora en una encuesta realizada a personas que utilizan dicho servicio. Cuando Hertz solicitó información detallada sobre la encuesta, las respuestas originales desaparecieron y el coordinador, es lo que yo decía, ¿no? Quien paga es como te va a ir en la encuesta, o sea, vas a hacer, no te pagan para hablar mal de quien te da de comer, ¿no? Es una realidad. Bueno, luego tenemos aquí ejercicios, dice en los ejercicios 5 y 8 utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa correcta. Y nos da un ejemplo. Considera un informe de los medios de comunicación masiva que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Bueno, vamos a nuestro ejercicio, responder la pregunta 7 y es un perfil racial. Un estudio reveló en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión, en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Esta información no podría tomarse como válida ya que es carente de información dado que no provee datos y números. No sabemos de cuánto es la población en el condado de Orange, no sabemos cuántas multas fueron las que nos dieron, por lo tanto llegamos a esta conclusión. Si nos dieran un cierto límite, un número de individuos, podríamos llegar a la conclusión que los grupos hacer la clasificación,
se hace llegar a la conclusión que nos da, ¿no? Que los grupos minoritarios son los que realmente exceden los límites de velocidad. Luego, en el ejercicio número 2 tenemos un árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet American Online, por sus siglas AOL, realizó una encuesta ante sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol Navidad real o uno artificial. American Online, AOL, recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real. Debido a que el 66% son 4.650 del 100%, 7.073, podríamos concluir que el 66% de las personas que celebra prefiere un árbol real. Esta conclusión es válida en este estudio. ¿Por qué? Porque están hablando de los 7.073 respuestas. Ahí el porcentaje de las muestra una preferencia celebrar con un irreal, provee unos datos que nos permiten comprobar que el 66% de la Navidad prefiere un árbol real. Es una conclusión válida. Luego, continuando con otro tema, recolección de datos muestrales. Todo esto que estamos viendo es en estadística para hacer la recolección de datos antes de llegar a lo que vamos a ver más adelante, que son las gráficas. Esto es básicamente el inicio para obtener los datos válidos y de confianza. Todo esto que estamos viendo, es para más adelante mostrar y conocer la mejor gráfica. Entonces, si partimos de una base bien organizada, de un archivo bien organizado, con una muestra estadística o un estudio estadístico bien definido, podemos mostrarlos a través de unas gráficas que más adelante vamos a ver. Y pues tenemos recolección de datos muestrales, fundamentos de la recolección. Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Por lo regular obtenemos datos de dos fuentes distintas: estudios observacionales y experimentos. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos. Ejemplos de estudios observacionales. Vamos a verlo. Un estudio observacional es aquel en el que se encuesta a individuos sin aplicar ningún tratamiento. La encuesta de Literary Digest, en la que pregunta a participantes por quién votarían en una elección presidencial, es un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se aplicó ningún tipo de tratamiento. Vamos a ver con el experimento. En el experimento de salud pública más grande que se haya realizado a un grupo de 200.745 niños, recibieron un tratamiento que consistía en la vacuna de Salk, mientras que un grupo de 201.229 niños recibieron placebo. Las inyecciones de la vacuna Salk constituyen un tratamiento que modificó a los sujetos, por lo que se trata de un ejemplo de un experimento. Tipo de muestreo: una muestra aleatoria simple de n sujetos se selecciona de manera posible que muestre el mismo tamaño de n, que tenga la misma posibilidad de ser elegida. En una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma aleatoria. Una muestra por probabilidad, y ahorita vamos a ver un ejemplo de muestrador, y aquí vamos a ver. En el muestreo sistemático se elige un punto de partida y se selecciona cada quésimo, por ejemplo cada 3. Aquí tenemos un grupo de convivencia y está el cada tercero, el sexto, el noveno y el 12º, ¿no? Continuando, el muestreo de conveniencia simplemente se utilizan resultados para obtener.
Y tenemos en el muestreo estratificado subdividimos a la población en al menos dos subgrupos o estratos, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo comparten las mismas características: género, categoría, edad, y luego obtenemos una muestra de cada grupo o estrato. Aquí tenemos demócratas, republicanos. Este es un muestreo estratificado. ¿Por qué? Pues porque tenemos a un grupo de republicanos, un grupo de demócratas, que comparten un mismo género, o categoría. En este tenemos a 8 individuos que están en la categoría de demócratas y al mismo grupo, pero en la categoría de republicanos. Luego, en el muestreo por conglomerados, dividimos el área de la población en secciones. Tenemos sección 1 en una clase de universidad, no conglomerados. Luego decidimos al azar algunos de ellos, mientras estos son. Por ejemplo, aquí tenemos en una clases de facultad, en una universidad, arquitectura, historia del arte, biología, biología y luego zoología. ¿Qué tenemos? Que en la sección 1 va a estar arquitectura, historia del arte. En la sección 2 van a estar historia del arte, biología y biología, sección 1, ¿no? Y aquí encuestamos a todos los estudiantes de clases seleccionados al azar. Ay. Luego tenemos muestreo de etapas múltiples. Los encuestadores profesionales e investigadores gubernamentales a menudo recolectan datos utilizando cierta combinación en básicos de muestreo. Luego tenemos muestras de etapas múltiples de ejemplo. El país de Estados Unidos se divide en 2007 regiones diferentes llamadas unidades primarias, UMP por sus siglas. Unidades muestrales primarias son las áreas metropolitanas, grandes condados o grupos de condados más pequeños. Luego tenemos en cada uno de los 50 estados se selecciona una muestra de unidades primarias para la current population, se utilizan 792. Pues más que nada son ejercicios y ejemplos de muestreo, ¿no? de muestreo de etapas. Aquí están haciendo un muestreo de las regiones, aquí nos están haciendo cómo se dividen esas muestras de las primarias. Luego tenemos en cada bloque seleccionado se identifican conglomerados de hogares cercanos entre sí. Los conglomerados se eligen al azar y se entrevista a todos los hogares con los conglomerados elegidos. Observemos que este diseño de muestreo en etapas múltiples incluye los muestreos aleatorios. Es una estratificada por conglomerados en diferentes etapas. Al final es un diseño de muestreo complejo. Es mucho más práctico, menos costoso que utilizar un diseño más sencillo como una muestra aleatoria simple. Luego tenemos tipos de estudios observacionales. En un estudio transversal los datos se observan, miden y reúnen en un solo momento. Tenemos en un estudio retrospectivo o de control, en el caso, los datos se toman del pasado mediante exámenes, registros, entrevistas y otros recursos. Luego tenemos en un estudio prospectivo o longitudinal o de cohorte, la verdad no sé qué sea cohorte. Vamos a ver qué es definición de cohorte, una investigación. Y no sé, un estudio de cohorte. Bueno, es un estudio prospectivo y retrospectivo. Ok, entonces, cohorte, que es introspectiva y retrospectiva, pero tenemos diseños de experimentos, ejemplos. El experimento de la vacuna Salk, veíamos más arriba, en 1954 se diseñó
masivo con la finalidad de probar la efectividad para prevenir la poliomielitis, una enfermedad que había causado la muerte o paralizado a miles de niños. En ese experimento se administró un tratamiento con la vacuna de Salk a un grupo de 200.745 niños, mientras que a un segundo grupo de 201.229 niños se le dio un placebo que no contenía ningún fármaco. Los niños que fueron inyectados no saben si están recibiendo la vacuna de Salk o el placebo y fueron asignados a un grupo de tratamiento. 33 desarrollaron poliomielitis y de 155 aquí están los resultados. Luego tenemos diseño experimental inadecuado, tratar a todas las mujeres y no tratar a los hombres. Problema no se sabe si los efectos se deben al género o al tratamiento. Grupo de mujeres aplicando un tratamiento. Este es un diseño experimental, que no es el correcto. Luego tenemos el aleatorizado, de manera aleatoria. Se determina quién recibe. En este grupo estamos recibiendo hombre, mujer, no mujer, no mujer, mujer, hombre, luego mujer, se les va a aplicar. Luego no se aplica, se aplica en un hombre, luego se va en uno y uno, ¿no? Pero están elegidos al azar. Y luego tenemos diseño de bloques aleatorizados. Formamos un bloque de mujeres y otro bloque de hombres. Y dentro de cada bloque vamos a elegir al azar quiénes van a recibir un tratamiento. Bueno, entonces vamos a hacer Continuando con la tarea, es diseño experimental completamente aleatorizado. De manera aleatoria determina quién recibirá el tratamiento. Y pues aquí tenemos unos estudios, ejercicios, en donde debemos determinar si la descripción data corresponde a un estudio observacional o a un experimento. No está contestado, pero pues ahorita lo vamos a contestar y ya lo voy a subir verificado. Dice, prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de el Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al., Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21, pues este es un experimento. ¿Por qué es un experimento? Porque se inyectaron 700, se administró y están viendo los resultados, ¿no? Este es un experimento. Aquí debe de ir. Vamos a ver. Edit, comment. Y, vale, es un experimento. Luego, puesto de sobriedad, los que se llaman alcoholímetros. El autor fue observador de un puesto en este caso el autor vamos a decir que fue Triola, en un puesto de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Pues esto es un estudio observacional, ¿sí? Esto es por lo que datos anteriores, y aquí ahorita lo voy a corregir y lo voy a subir ya corregido. En eso ahí vamos a terminar con la parte de los datos, ¿no? Vamos a resumen y gráficas de datos, distribución de frecuencias, y vamos a ver las definiciones. Aquí el profesor nos puso un ejercicio, un ejemplo, perdón, y enseguida nos ponía un ejercicio. Vamos a ver lo que son distribución de frecuencias, pues, y qué es lo que se necesita, ¿no? Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en categorías o clases. Deslizar a todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Las definiciones importantes, pues los límites inferiores de clases son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases.
Los límites superiores de clases son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar a las clases, pero sin los espacios creados por el límite de clase. Las marcas de clases son los puntos medios de las clases. Es definición y pues aquí ahorita entramos más que nada a hacer ejercicios de fórmulas, entrar a aritmética, suma, resta y pues aplicar la lógica y sentido común, ¿no? Bueno, vamos a ver procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Determina el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse dado afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Aquí nos da calcular la anchura de clase, nos da el valor más alto menos el valor más bajo y debe ser los números de clase. Vamos a ver si nuestro valor es 20, este es nuestro valor número más alto menos el valor más bajo, nos debe dar el número de clase, 15, ¿no? Es un decir. Comience por elegir un número de límite inferior de la primera clase, elija el dato del valor, dice, comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor del dato más bajo o con un valor conveniente que sea poco más pequeño. 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente. Anote los límites inferiores. Anote los límites inferiores de clase de una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. Tome el valor de cada dato y ponga una marca de clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Ejemplo: pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2 e incluye 7 clases. Bueno, pues calculamos 7 clases, calculamos la anchura de clases, que es 124 menos 160, nos da, y luego entre 7, nos da un resultado de 9.4. Ok, bueno, entonces decíamos que el resultado era 9.14 y elegimos 60 como un primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista. Luego, sumamos la anchura de clase de 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase 70. Son instrucciones básicamente que nos da el profe y vamos a verlo en el ejemplo. Dice, pulso de hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluye 10 clases. Entonces pues ya lo que hicimos es sacar el menor número, el mayor, y dividirlo entre 10 para sacar la frecuencia de clase, ¿no? ¿Qué es lo que yo hice aquí? O sea, lo que yo hice aquí fue, permítame mostrarle, hice el ejemplo. Hice el ejemplo usando Minitab y usando el sniping. Aquí está cuando lo hice, cómo lo hice. Y está el histograma, el resultado de frecuencias. Lo capturé y pues este es el ejemplo y este es mi resultado. En todos los ejercicios, profesor, en todos los ejercicios, yo creo que aquí lo que puede basar es el resultado. Como puede observar, está la distribución de hombres, el histograma, el ejemplo y el resultado. Luego tenemos otro ejemplo que dice radiación en dientes de leche. Este ejercicio lo hizo el profesor, lo utilizamos usando el Minitab
Y pues este ejercicio obviamente va a estar bien, ¿por qué? Pues porque lo hizo el profesor, ¿no? Y nos da una definición. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, aquí vemos de la misma anchura, dibujadas junto a la otra sin espacios, con una escala horizontal que representan los valores de los datos cuantitativos. En cuanto a la escala vertical, representa las frecuencias. Un ejemplo. Y luego tenemos los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos del National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, EST, que es estatura, en pulgadas, el P, que significa peso, que debe ser mostrado en libras, SIN, que es circunferencia de la cintura, pulso, que es la frecuencia de latidos por minutos, el SIST, que es la presión sanguínea sistólica, en miligramos Hg, días es presión sanguínea diastólica, col, que es colesterol, en miligramos, IMC, que es el índice de masa corporal, el mus, que es el muslo, en centímetros, la medición del muslo en centímetros, la medición del codo en centímetros, la MUN, que es la anchura de la muñeca, que creo que, no creo, estoy seguro que el ejercicio que nos dejó el profesor es IMC, MUS, codo, muñeca y bra, y esos son los ejercicios que nosotros debemos de realizar. Estos son los ejercicios, los ejemplos que nos dio el profesor, la edad, la estatura, el peso, el pulso. Y aquí se hacía una observación. La representación gráfica en el peso de hombres no cuenta con suficientes datos, que no contiene una distribución normal. ¿Por qué? Porque hace mención el profesor que la diagrama de campana, la gráfica de campana, está cargada a la izquierda. Luego tenemos el Summary Report. Eh, aquí hay una observación que quiero hacer, pero la voy a hacer en mis ejercicios. Como decía, realizar los ejercicios de histogramas, de cintura, circunferencia, y esos están aquí en la tarea. Vamos a abrir esto, vamos a abrir gráfica de pulsos, puntos, no, este es de puntos, estadística. La que queremos abrir es la bueno, aquí estábamos haciendo el ejercicio, los ejercicios que nos dejó el profesor, que es realizar los histogramas de cintura, circunferencia de la cintura en centímetros, el MUS, que es la longitud del muslo, y para eso aquí está el TAP. Tenemos los datos que se nos proporcionaron están acá arriba, que fueron estos: cintura, bra, mus, muñeca, codo, índice de masa corporal, MIS. Entonces esos resultados las mediciones fueron capturadas aquí, y pues hicimos sus respectivas gráficas de mus, de tenemos aquí todo el historial. Y pues la interpretación básica que nos pidió el profesor aquí nos daba nada más lo que era dos datos, pero nos pide el detalle del Anderson-Darling Normality Test, que nos da un square de 0.34, un p-value de 0.492, una media, perdón, en el resultado normal nos da la desviación estándar y la media. Pero el profesor nos pidió más detallado, con un grado de confiabilidad del 95% para la interpretación del resultado, que es esto. Básicamente está en todos dejé un ejemplo, si no mal, aquí está. Si no mal recuerdo, este es un ejemplo que nos dio el profesor. Este es un ejemplo que nos dio el profesor. Nos daba la media, nos daba la estación de desviación estándar y nos daba el valor de N. Para efectos de tarea, nos pidió que fuera representado en esta forma: el Anderson-Darling Normality Test, la media, la desviación estándar, la variación,
la quitosis, el mínimo, el primer cuartil, el tercer cuartil, el máximo y pues unos datos de confidencialidad de la desviación estándar. Esto tiene que ser aplicado en todos los valores de la tarea. Y pues estos van a ser agregados a la tarea. Aquí están mis ejemplos. Por efectos de tiempo y de espacio en esta grabación de video, lo que hice fue copiar y pegar el resultado y la evidencia. Mi evidencia es, aquí está el archivo. Como por ejemplo en este histograma de codo, mi sesión, me vengo aquí a estadística, me vengo a básico, a gráfica sumario, y en este caso pues borro el valor que está variable, me vengo a codo, aquí se deja igual, datos variables, la confidencialidad o el nivel de confianza, ok, pero el profe también nos está pidiendo, el ingeniero Juan Morales nos está pidiendo que le agreguemos unas etiquetas y aquí está. Le agregamos las etiquetas, usar el valor de lleve valores, aquí los agregamos y aquí está. Es así como se realizaron todas. Vamos a hacer en el histograma de codo. En el histograma de codo, aquí está el sumario. Aquí me da son dos gráficas. El histograma que me da la desviación, el número de datos que son 40 y pues aquí tienen toda la información. Como decía, es todo el de muñecas va a estar en el tab, mini tab, aquí está mini, y vamos a minimizarlo porque este dato ya lo dimos, el histograma de codo, y vamos a ver qué hice aquí, qué hice aquí. Ok, aquí vamos a continuar un error ahí con el histograma de mus. Y vamos a ver, nos venimos a Stat, Basic, Graphical Summary y me vengo a mus. Lo borro. Está el predeterminado. Le doy OK. Y aquí ya me presentó el valor. Sí. Este es utilizando mi mitad. Y aquí tengo toda mi evidencia de que se ejerció mi captura, mis ejercicios. Y para efectos de comprobaciones, aquí está todo. ¿Verdad? Eso está como lo pide el profesor. Continuando con la tarea, vamos a hacer a otras resumen gráficas. Esto fue de histogramas. Y nos venimos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es gráficas estadísticas. El objetivo de una gráfica estadística, el objetivo es identificar adecuada para representar un conjunto de datos que revele unas características importantes. Un polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es una gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Este es un ejemplo, igual insisto, esos son los resultados que nos dio el profesor. Obviamente no veo el caso explicarlos. El ejercicio que nos da el profesor, aquí está, dice resolver el ejercicio siguiente, nos da el pulso de hombres y a partir de eso vamos a construir un polígono de frecuencias. Son 40 datos, representamos el chart y tenemos la evidencia del polígono de frecuencias, histogramas, bueno, no va a estar aquí, no va a estar aquí, pero aquí tenemos nuestra gráfica de polígonos de frecuencias, el número de datos, nuestras marcas de clase, las frecuencias,
cuántas veces se repitió un valor, de 14 va bajando a 13 y pues al final nos va a evaluar el resultado, ¿no? Y luego tenemos definición de polígono de frecuencias relativas. Esto es el porcentaje. Es lo mismo, pero en lugar de darnos las frecuencias, nos va a dar el porcentaje. Vamos a verlo más adelante. Es el ejercicio es el que hizo el profesor, es el de los hombres, el de las mujeres, perdón. No, aquí está su tabla de frecuencias, la construcción, cómo lo construyó. Y a nosotros nos da 40 datos, pero en el pulso de hombres. En el pulso de hombres iniciamos nuestro pulso, nuestras marcas de clase, nuestras frecuencias y nuestras frecuencias relativas, que nos da un porcentaje. Y esta es nuestro gráfica de polígonos de frecuencias relativas, que gráfica de polígonos, frecuencias de polígonos de frecuencias. Aquí está mi tarea. Usando el software Minitab, vamos a permitir que abra un momento. Así está un poco tardado. La causa, no es causa raíz. Lo importante para una buena gráfica, para una exacta gráfica, es que tengas la tabla, sea construida, sea bien construida. Aquí están mis frecuencias, mi pulso, mi marca de clase, mis frecuencias, aquí están. Aquí, esto es lo que yo puedo hacer como evidencia, demostrarle al profesor que lo que estoy copiando de aquí es básicamente de aquí, en sniping. Y copio. Y mi resultado lo pegué acá. ¿Sí? Este es el resultado de mi frecuencia relativa para el 40 resultados de los pulsos de hombres. ¿Sí? Luego vamos al... cerrar. ¿No? Dice, vamos a gráfica de ojiva. La gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Perdón. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias. Vamos a ver. Igual el profesor nos da los pulsos de las mujeres y a raíz de eso construye su gráfica de ojiva. Tiene su frontera de clase, su frecuencia y su gráfica de ojiva. Este es el ejercicio del profesor, la gráfica. Y nos dice el siguiente ejercicio. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. 40 datos. Mi gráfica de ojiva y mi evidencia de gráfica de ojiva se encuentra aquí. Pues está un poco lento el cargar el Minitab. Y vamos a ver. Gráfica de ojiva. Aquí está. Es la del resultado, mis fronteras de clase, mis frecuencias, mis datos, la captura de mis datos y mi frecuencia. Igual, lo que hice fue un sniping, hice un new, copié y lo pegué. Este es mi resultado de gráfica de ojiva. Mi gráfica de ojiva, aquí está. Continuamos con gráfica de puntos. La gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto largo. Los puntos representan valores iguales y se apilan.
Vamos a ver el siguiente ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres y a partir de eso vamos a construir una gráfica de puntos. Tenemos 40 pulsos de los latidos por minuto. Este ejercicio fue realizado por el profesor y pues es básicamente, no voy a redundar en lo que dice el profesor, nada más simplemente es un copy de lo que hizo él, pero debo agregar que esto yo lo hice en Minitab. En Minitab. Luego continuamos con el ejercicio. Dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres y construir una gráfica de datos. Y nos venimos aquí. Déjenme cerrar. Y aquí está mi evidencia de la gráfica de puntos. Gráfica de puntos. ¿Sí? Igual. Es capturar. Mi gráfica de tallo de hojas. Digo que no. Como insisto, profesor, todo esto, aquí está la evidencia de los ejercicios, cuándo fueron realizados y copiados y pegados aquí. La gráfica de tallo de hojas, mi ejercicio de tallo de hojas, la definición de gráfica de barras. La gráfica de barras es una gráfica de barras, utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas e identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más. Vamos al ejemplo. Tenemos una lista que representa los pulsos de las mujeres y a partir de eso, en el primer ejemplo que construyó el profesor ingeniero Juan Morales, grafica lo que son los pulsos de latidos por minuto de hombres y mujeres. En este caso, él graficó lo de las mujeres. Entonces, aquí nos da los pulsos y esta es la gráfica y su representación. Luego tenemos el resultado de nosotros. Básicamente fue capturar los datos y aquí está, 6 veces 56, 54, como se repiten. Y tenemos nuestra gráfica de pulso de hombres, de barras. Luego, viene una gráfica muy interesante. Aquí sí me quiero extender un poco más, porque como ingeniero industrial y en base a mi experiencia laboral, he estado relacionado con los departamentos que utilizan mucho esta gráfica de Pareto para exponer situaciones o detalles en el día con día de las empresas. Muchas veces a nivel gerencial, los gerentes o ingenieros tanto de SQE, de evaluación de proveedores, evaluación de problemas en líneas de producción, para determinar una causa raíz de un problema, pues utilizan esta gráfica, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve? Pues vamos a leerlo, ¿no? Lo voy a leer un poquito lento para explicarlo y hacer el ejercicio. Dice: es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. Las frecuencias, ya lo vimos más arriba, es el número de datos, y las frecuencias relativas es el porcentaje, es el porcentaje de la muestra. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo es una empresa electrónica
que produce tarjetas requiere analizar su proceso de Surface Mounting Technology, que es SMT, de los 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Vamos a ver, vamos a abrir nuestro archivo de gráfica de Pareto. Gráfica de Pareto. Entonces, sí, voy a cerrar. No creo. Entonces, comentaba yo que esta gráfica, la gráfica de Pareto, es algo más usado. Vamos a ver corto por soldadura, levantado. Supongo que es levantado, debe ser componente, componente ausente, componente desalineado, soldadura insuficiente. Y es algo que se da, aquí lo maneja. No lo maneja nada más como levantado, asumiendo que es este componente, y es algo que se maneja en la industria, ¿no? Pulso de hombres, es que está, aquí está ya, aquí donde están mis dos gráficas. No, este es el que yo hice. Sí, entonces aquí nos están dando el dato, de los componentes, y pues aquí nos indica la tendencia de nuestra gráfica de Pareto. Entonces ya a raíz de esto se empieza a determinar corto por soldadura, y se empiezan a determinar las acciones inmediatas para controlarlo, ¿no? Luego tenemos un ejemplo que es ejercicio. Creo que aquí debió haberse escrito ejercicio, y dice: una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso, realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben de enfocar para para mejorar la calidad. Y pues aquí hicimos la captura de la Remabax. ¿Cuándo fue? Aquí está, el 1 de diciembre fueron malformaciones, una cantidad, una sola vez. El 16 de diciembre hubo 3 veces incorrecto, coloración incorrecto. Luego una vez piel de naranja, coloración incorrecta, se vuelve a repetir el 1 de diciembre. El 1 de diciembre, perdón, es día, mes y año, perdón. Entonces el 1 de diciembre hubo varias situaciones de coloración incorrecta, hubo malformaciones, hubo incorrectos. Luego el día 2, esto fue lo que sucedió en en las en la empresa, ¿no? Esos son los datos que se nos dieron. Y pues aquí está nuestra gráfica de Pareto. De malformaciones son 329, y este es pues nuestro resultado en la gráfica de Pareto. Pues esta es la tarea de la unidad 1, presentada por Sergio Damián Muñoz Pérez, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Básicamente nos enfocamos, cierto, en definiciones y en ejercicios. En gráficas nos enfocamos más en lo que es el resultado. Se mostró la evidencia con archivos de cómo llegamos al resultado, la captura en sí. Y pues estos datos está disponible este video, y mis datos están disponibles para mayor evidencia. Muchas gracias y buen día. Ya puedo hablar bien. Mira, 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 mira.
Esas chanclas no van ahí, Joshua. Ay, güey, güey, güey. No, pues ya vienes. Amigos. Ay, me